En este vídeo vamos a ver la simetría de una función, que dice: la tarea de representar la gráfica de una función se puede simplificar enormemente si se detecta alguna simetría en ella, ya que en este caso bastaría con estudiar solo una mitad de la curva y la otra mitad se obtendría por simetría. Entonces vamos a estudiar dos tipos de posibles simetrías. La primera, definición de una simetría simétrica respecto al eje de ordenadas, es decir, respecto al eje Y. Y será simétrica respecto al eje de ordenadas si verifica esto, que la f de menos x es igual a f de x. Y esto para todo x perteneciente a su dominio. Y a las funciones simétricas respecto del eje de ordenadas se les llama funciones pares. Es decir, vamos a llamarles funciones pares o funciones simétricas respecto al eje de ordenadas. Como ejemplo, tenemos este. Dice, estudia si la función f de x igual a x cuadrado es una función par. Bien, pues lo que hacemos siempre es partir de esto. Partimos de f de menos x, como aquí en la definición. Y tenemos que llegar a f de x si realmente esta función es una función con simetría par. Entonces, f de menos x será igual a poner en el x cuadrado, pues ponemos menos x al cuadrado. Y menos x al cuadrado, como menos por menos es más, pues es exactamente lo mismo a poner x cuadrado. Que x cuadrado se corresponde precisamente con f de x. Y como entonces f de menos x es igual a f de x, verifica la definición y por lo tanto decimos que sí, que esta función es una función par. Y gráficamente lo que quiere decir es esto, es que esta función es simétrica respecto a este eje, al eje de ordenadas. Si lo doblamos respecto a este eje, pues las dos funciones coinciden. Por lo tanto, la función f de x igual a x cuadrado es una función par. En cuanto a esta definición, dice, una función es simétrica respecto al origen de coordenadas, es decir, respecto al 0, 0, si verifica que f de menos x es igual a menos f de x para todo x perteneciente al dominio. Acordaros, antes en la par era que f de menos x era igual a f de x, en este caso igual a f de menos x. Y a las funciones simétricas respecto al origen de coordenadas se les llama funciones impares. Vamos a ver un ejemplo. Estudia si la función f de x igual a 1 partido por x es impar. Entonces, como hacemos siempre, como hemos hecho también en la anterior función par, partimos de f de menos x. Por lo tanto, donde ponga x nosotros ponemos menos x. 1 partido por menos x, que esto es exactamente lo mismo, es decir, menos 1 partido por x, y 1 partido por x es justamente la función, con lo cual nos queda este menos, que es este menos, y por otro lado f de x. Es decir, que f de menos x se corresponde con menos f de x, que es justamente la definición de función impar. Por lo tanto, sí, f de x igual a 1 partido por x es una función impar o simétrica respecto del origen de coordenadas. Y vamos a ver gráficamente lo vemos aquí. Esta es la función 1 partido por x. Y vemos que efectivamente que esta función es simétrica respecto al origen de coordenadas. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Un ejercicio. Dice lo siguiente. Estudia la simetría de la siguiente función. Y la función es esta. Entonces, lo dicho, partimos siempre de f de menos x. Entonces, donde ponga x, vamos a poner menos x. Por lo tanto, nos queda menos x a la cuarta menos 2 por menos x al cuadrado. Que esto es igual a x a la cuarta, ya que está elevada a un número par.
Y lo mismo le pasa al x cuadrado, que también al estar elevado a un número par, pues se convierte en positiva. Que esto es igual a f de x. Es decir, es igual a f de x. Por lo tanto, decimos que esta función es una función par o simétrica respecto al origen, al eje de coordenadas, que lo vemos aquí en la gráfica. En la gráfica aquí tenemos la función x a la cuarta menos 2x al cuadrado y vemos cómo es perfectamente simétrica respecto al eje de ordenadas. Otro ejercicio, el ejercicio 2, dice lo siguiente: f de x igual a x al cubo menos x. Entonces vamos a estudiar su simetría. Partimos, como siempre, de f de menos x. Ponemos, donde ponga x en la función, ponemos menos x. Y aquí exactamente igual. Entonces, menos x al cubo, como es un exponente impar, pues nos queda menos x al cubo. Y aquí el menos por el menos se convierte en más, por lo tanto, más x. Y esto queda de esta otra manera. Se puede poner también menos, si sacamos factor común el signo negativo, menos 1, pues nos queda dentro x al cubo menos x. Porque si multiplicamos este menos por x al cubo, se queda en el menos x al cubo este que teníamos antes, y si multiplicamos el menos por el menos x, pues se queda en el más x. Por lo tanto, ponemos así. Y esto es igual a menos f de x, ya que f de x será justamente esta función de aquí, con lo cual nos queda menos f de x. Por lo tanto, verifica que esta función es una función impar o simétrica respecto del origen de coordenadas. Vamos a verlo aquí en su gráfica. Aquí tenemos la función y vemos que efectivamente esta función es simétrica respecto al origen de coordenadas. Bien, como ejercicio 3 dice, tenemos el siguiente: estudia la simetría de la siguiente función, x cuadrado más 4x. Entonces partimos de lo de siempre, sustituimos la x por menos x, nos queda menos x al cuadrado más 4 por menos x. Y esto es igual, como aquí está elevado al cuadrado, pues nos queda el negativo, se convierte en positivo, y aquí el más 4 por menos x se queda menos 4x. Que esta función es distinta de f de x, porque f de x es esta que tenemos aquí, que es x al cuadrado más 4x, y también es distinta de menos f de x, porque menos f de x sería en tal caso menos x al cuadrado más 4x. Es decir, que esto sería menos x al cuadrado menos 4x, que por supuesto no es esta función, no es esta que tenemos aquí. Con lo cual decimos que esta función no tiene ni simetría par ni tampoco simetría impar. Y vamos a verlo en el gráfico. Aquí tenemos la función y efectivamente vemos que esta gráfica pues no tiene ni simetría par ni simetría impar. Bien, pues esto es todo respecto a la simetría de una función.